Hola a todos, ¿cómo están? Qué bueno verles. Y veo a varias personas conocidas. Y bueno, mientras empiezan allí a llegar todas, hola Audrey también, ¿cómo estás? Mientras empiezan a llegar todas, les voy a dar unos 3 minutos de espera a que se conecten. Y hola Zaida guapa, ¿cómo estás? Y les voy a compartir algo que me es importante y tiene que ver con justamente la, aquí está, la, ¿me ven? ¿Ven allí la pantalla? ¿Sí? Perfecto. Esta es la presentación de la formación y entonces mientras las personas se conectan, aquí la van a poder ir viendo. A ver allí. No, no quiero hacerlo. Quería presentárselas a las que no han estado quizás en el grupo de la lista de espera, porque creo que todos ustedes están o no están, me cuentan. ¿Sí? Perfecto. Y bueno, entonces vamos así a lo que, déjenme seguirles dando admitir algunos conceptos que quiero hablar hoy, y más que conceptos son ideas que pueden ser bien importantes a la hora de empezar a utilizar la voz como un recurso terapéutico y no solamente como algo que nos trae evidentemente placer y que es lindo y que nos gusta compartir, sino teniendo otro tipo de observación un poco más profunda. Entonces, bueno, primero que sepan que este evidentemente es la antesala a la formación que empieza este sábado. Y esta formación va a ser una formación de 3 meses, de 12 semanas, donde yo voy a estar muy cerquita a ustedes y el sentido es que puedan realmente reconocer, identificar sus cualidades para sostener ambientes terapéuticos utilizando el sonido y la voz, y también que ustedes puedan aprender y recordar cuáles son esas maneras de realmente hacer que sea terapéutico. Y eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Yo sé que hay mucho interés en lo sonoro, en la música como una forma de cura, porque es eso, es un recurso inmenso que tenemos como humanos. Solamente que también hay bastante confusión en cuanto a qué es terapéutico y qué no es terapéutico, y eso es lo que a veces nos da un poco el sentimiento de no seguridad, de decir, bueno, yo toco este instrumento o quiero hacer esto y realmente estoy pudiendo afectar de la manera que quisiera a partir de una condición u otra situación que está pasando la persona por la cual está viniendo a consultarse conmigo, porque si no queda en un lindero, queda en un lugar que es un poco como, bueno, yo creo que estoy haciendo algo, pero no sé qué. Entonces, de eso quisiera que hablemos hoy. Para saber un poco desde dónde están conectadas, quisiera saber si me cuentan desde dónde están conectadas y si ya trabajan con personas o no. Y así ya nos vamos reconociendo porque sé que ya muchas están en la formación y algunas están evidentemente queriendo estar. Entonces me pueden dejar en el chat de dónde, en dónde están y si ya trabajan con esos, ay, de Boriqué, si ya trabajan con alguna terapia o trabajan con alguna población en específico, me lo dejan allí y allí nos vamos conociendo, o si ya trabajan con el sonido, o son más bien músicos, o nada que ver, está todo bien. Esta formación, como lo coloqué hoy en el carrusel que posté en Instagram, no es solamente para terapeutas, porque hay muchas personas que están justamente buscando un espacio para conocer e iniciar este camino, está muy bien, pero sí es importante que tengan las ganas de empezar a practicar y que no sea solamente teoría, porque esta formación no es una formación teórica, es una formación en que lo más importante es que ustedes puedan practicar para que podamos integrar en nosotros esas habilidades. Si no, va a ser un curso más y no quiero que se convierta en eso. Voy a leer aquí lo que me están diciendo. Ahí leí Boriqué, Francia.
Aquí me dices, Gaby, que eres fonoaudióloga. Aquí Andrea de México, psicóloga y psicoterapeuta existencial. Perfecto. Entonces, y las otras, Joana, Valeria, Natalia, cuéntenme un poquito para poder también hablar con ustedes más personalmente, porque el sentido es que lo que yo voy a hacer durante la formación es acompañar a cada uno, si también hay chicos como la edición pasada, en que ustedes puedan integrar la voz en los contextos con los que ya trabajan o les gustaría trabajar. No que sea una cosa tampoco tan general. Porque hay un material que evidentemente está grabado para que ustedes puedan integrar, estudiar, ver allí, tomar sus anotaciones. Hay un material bibliográfico súper profundo para que también podamos tener este tipo de aprendizaje, pero lo más importante va a ser las prácticas que cada uno tenga en sus contextos. Entonces, por ejemplo, si ustedes trabajan con pacientes, como aquí me decían algunos que son profesores de yoga y otros trabajan con mujeres en retiros que tienen que ver con fertilidad, son diferentes posturas y son diferentes formas en que puedo utilizar el sonido. Y es súper importante que yo pueda saber esto para poderles acompañar cuál es la mejor manera de utilizar estas prácticas. Entonces, eso es lo que quisiera que desde ya sepamos, que no es una formación general donde yo no sé lo que está pasando con ustedes, sino que voy a estar mucho en contacto. Esto es súper importante. Que Natalia me dice que eres de Argentina, eres guardiana de útero y guío círculos de mujeres, acompañas con hierbas. Italia, me dice Valeria, ella es enseñante de yoga. Audrey me dice que es de Venezuela y da clases de Qigong, yoga de la risa y sound healing, danza del alma, hace retiros. Tania de México, que trabajas también con personas con pintura, o sea, con arte terapia me imagino también. Me gustaría trabajar con la voz para desbloquear y liberar la expresión. Perfecto. Entonces, les cuento. Cuando nosotros empezamos a querer trabajar con otros, evidentemente es por una genuina intención de colaborar, de compartir, de acompañar, de transmitir algo que a nosotros nos ha hecho bien, que nosotros sentimos que puede ser profundamente transformador hacia otros. Entonces, evidentemente aquí hay algo importante y es lo que causa muchas veces desconexión con los espacios es que nos gusta mucho algo, nos parece súper interesante, pero la verdad es que todavía no lo hemos pasado por el cuerpo. Entonces, por eso es que es tan principal y es una de el prerequisito haber hecho las prácticas de oráculo vocal para esta formación, porque son las que vamos a estar eh, entendiendo cómo ejecutarlas en diferentes contextos. Pero entonces, ¿qué ocurre cuando trabajamos con el sonido? Muchas veces, y lo que nos pasa a nosotros como occidentales, es que nos gusta trabajar con el sonido, sabemos que transforma, lo hemos vivido en el cuerpo, pero a la hora de sostener procesos no entendemos lo que significa realmente lo terapéutico. Y esto es bien clave. ¿Qué significa la palabra terapéutico? Significa aplicar un tratamiento buscando la transformación de una dolencia. Entonces, si yo no tengo esa mirada cuando yo estoy aplicando algún tipo de intervención, eso no es terapéutico. ¿Qué pasa? Que pasa mucho cuando las personas trabajan con sonido, con sound healing, o diferentes espacios para acompañar a otros. Y es que las dinámicas nos relajan, nos hacen súper bien, nos sentimos bien en ese momento, pero la persona no está realmente comandando, entendiendo qué es lo que está haciendo eso que yo estoy aplicando. Entonces, las personas van a una terapia con sound healing y dicen, ah, bueno, ¿cuál es el beneficio? Te va a relajar. Y bueno, también pudiesen tomarse una siesta, y eso también les va a relajar muchísimo, ¿no? Y realmente vamos a ser críticos en esto, ¿no? Como también la persona pudiese entonces tomarse ese espacio en vez de hacer un zoom healing, tomarse una siesta si es para relajarse, ¿no? Entonces, nuestra visión tiene que ser, evidentemente allí, tiene que tener mayor fundamento y mayor crítica sobre lo que hacemos. Y saber por qué esto puede transformar un proceso
de duelo en una persona o un proceso de dolor crónico. O cómo puede acompañar en un proceso de remisión de un cáncer o de personas con autismo. No, o sea, yo tengo que entender qué es lo que está haciendo el sonido en esa persona. Y saber, por ejemplo, que en algunos casos no puedo utilizar, por ejemplo, el tono en movimiento en personas que estén con una condición de salud muy severa porque significa mucha energía, porque esta práctica no es la que va a ayudar, sino que necesito utilizar otro tipo de frecuencias y otro tipo de intervención. Eso es lo primero, que nosotros como personas que somos canales de que otras personas puedan conectar con su voz, sepamos, evidentemente no todo, porque hay un renglón muy muy amplio que es el misterio de lo invisible de muchas cosas que todavía no entendemos, pero hay cosas que sí entendemos, que son frecuencias, armónicos, cómo funciona el sonido dentro del cuerpo, por qué resuena en unas partes, por qué las personas tienen algunas ganas de vomitar, otros les da sensación de mucha libido y por qué a otros se les despierta más el llanto. Entender qué es lo que está pasando me ayuda a mí a poder proponer una mejor aproximación a esa persona. Y no hacer solamente como, bueno, tú vienes por aquí, te toca un cuenco y canta una canción y eso es la terapia con sonido. Allí lo que nos va a dar seguridad es poder ir más profundo a esto, entendiendo qué es lo que está ocurriendo. Para que nosotros podamos conocer esto, tenemos que entender el sonido desde lo más básico. ¿Qué es esto? Entender por qué una onda puede desplazarse por un cuerpo y hacerlo vibrar de una forma u otra. ¿Qué es eso de la conducción ósea? Que es la base de por qué cuando yo canto mi cuerpo empieza a resonar. ¿Por qué los sonidos graves vibran en una parte del cuerpo y los agudos tienen otro efecto? Porque así voy a ampliar mi forma de comprender cómo utilizo los sonidos en otras esferas también. Yo voy a saber que si hay una persona que necesita estar más aterrada y necesita trabajar eso, voy a utilizar unos sonidos, y que si hay una persona que necesita abrir otros espacios de sí, voy a utilizar otros. Necesito comprender esto para que esa visión se extienda y se amplíe. Además de esto, yo tengo que entender eh, por qué el instrumento que estoy utilizando, que es la voz, y cada una de las prácticas, cuál es el momento de cómo utilizarla. ¿Por qué lo voy a utilizar para una sesión de yoga y por qué no, por ejemplo, para una sesión de Qigong? ¿O cuándo utilizarlo? Como entender de cómo yo inicio este camino, cómo yo le propongo a la persona, por qué esto se puede hacer en este momento. Y quizás, por ejemplo, la chica que me dijo, yo trabajo con mujeres en retiros, ¿por qué a una mujer embarazada no se le aplica uno y otro? Ese tipo de conocimientos me ayudan a no ir a ciegas y no simplemente dar la respuesta que hacemos todos en algún momento cuando no tenemos bases sólidas para explicar por qué el sonido tiene todo este potencial terapéutico, y es: el sonido sana, la música sana. Pero si yo voy a una institución a trabajar, por ejemplo, con ingenieros, con la cabeza así bien cuadrada, y me están contratando para ayudar en los estados de burnout que están teniendo, y yo no sé qué es solamente relajar, sino que puede trabajar con la ansiedad y cuáles son los sonidos que pueden ayudarme en este aspecto, y ellos me preguntan, pero ¿por qué me vas a mandar a hacer esto? Yo no les puedo responder solamente porque el sonido o la voz sana, porque esas personas me van a decir, dame una explicación. Entonces hay algo allí de que nosotros podamos comprender por qué esto funciona, y que podamos llevar esta comprensión no solamente desde la cabeza, porque nos podemos aprender muchísimos conceptos y repetirlos, sino verlo. Entonces hay una parte que es interesante, y es poder observar lo que hace el sonido en cuanto a simática, porque la voz realmente está ordenada matemáticamente, ningún otro instrumento musical puede tener estas cualidades. Entenderlo, verlo, experimentarlo, es una parte que nos dice, es que esto yo lo puedo llevar también a donde yo practique. Puedo hacer este experimento con la gente y allí dice, mira lo que crea el sonido, esto mismo lo voy a crear dentro de mi cuerpo.
Todas estas aproximaciones hacen que nosotros podamos estar mucho más seguras al momento de compartir. Y es recordar que la materia prima de un terapeuta es cómo nosotros nos sentimos antes para poder sostener. Si nosotros estamos con miedo a que la persona no nos vaya a creer o no se vaya a abrir, viene dado porque nosotros sentimos que no tenemos los recursos para llegar a ese grado de autoridad viéndolo como una persona que ha podido integrar conocimientos en sí, por los cuales puedas compartirlo con mayor naturalidad y por los cuales las personas los van a escuchar y van a recibir lo que la persona puede dar. Eso es autoridad, que no tiene que ver nada con el autoritarismo, pero es una cualidad básica al momento de yo gestar un espacio terapéutico, porque tenemos que recordar que nos guste o no, es un espacio de poder, en que hay una persona que va a compartir algo que los otros no saben. Entonces hay esa relación. Entonces yo tengo que aprender a ubicarme en esto y para poderlo hacer, lo principal es conocer cómo mi tratamiento puede ayudar a estas personas. Otra cosa súper importante, además de conocer por qué mi herramienta es terapéutica, conocer mis herramientas y cuándo utilizarlas, bueno, y conocer por qué funciona todo esto que voy a estar utilizando, mis herramientas y por qué funciona la voz y el sonido a muchas escalas, porque eso cambia mi visión del mundo y va a poder realmente darme mayor autoridad al momento de sostener. Otra cosa súper importante es entender qué puede causar cada una de las intervenciones que yo haga. Porque si una persona, por ejemplo, que pasa, me acuerdo así que en esta, la formación pasada, una persona empezó a hablar de repente. Imagínense que están haciendo el toning y están, oh, y de repente, ay, tengo que contar, y la persona se pone a hablar de repente. Entonces, como, sí, pero vamos a continuar. Pero es que imagínense todo esto, ¿no? Evidentemente ahí uno se empieza a desestabilizar porque uno no espera que pase esto o que de repente una persona se pone a reírse o a querer allí desestabilizar un poco lo que está ocurriendo cuando es un espacio grupal o por el contrario empieza a llorar desconsolada y la sensación de decirles, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Porque uno tiene esto, ¿no? De acompañar todo desde, bueno, déjame ver qué puedo hacer para quitarte esto que está ocurriendo, ¿no? Sobre todo cuando hay un llanto, sobre todo cuando hay un desborde así emocional, no sabemos muchas veces cómo sostenerlo. Entonces, entender qué es lo que va a hacer cada práctica, qué es lo que puede pasar, entender este renglón y por qué ocurre y cómo acompañarlo, uno se va a sentir siempre con más cualidades de decir, bueno, yo sé que si una persona, por ejemplo, empieza a llorar desconsolada, le digo, sigue haciendo el sonido porque eso va a ayudar a seguirte liberando y acompañas tú también con tu sonido. Pero porque la reacción principal va a ser callarte y estar como, no quiero interrumpir, pero tampoco quiero, no sé si abrazarle, no sé qué necesita. Es allí una sensación muy extraña. Cuando una persona se pone a llorar, por ejemplo, en una práctica y uno no tiene este conocimiento. Entonces, si uno sabe que una persona, vamos a poner este caso, empieza a llorar en medio de la práctica, está con la U y empieza a llorar. Entonces, uno sabe que esa persona, el sonido encontró algo y esa persona está sintiendo alguna sensación que está trayendo ansiedad, está trayendo tristeza, está trayendo algún tipo de duelo y que si esa persona para, se va a quedar en ese lugar. Se encontró este lugar y se va a quedar allí. Entonces, mi intención como persona que está sosteniendo este espacio es ayudarle a atravesar eso y poder seguir. ¿Cómo se hace esto? Utilizando el mismo sonido. Lo que yo hago en esos espacios es cuando la persona se empieza a llorar, evidentemente está tocando aquí este sonido, está tocando, está encontrando algo allí, vamos a seguirlo llamando, vamos a seguirlo haciendo para que salga. Y esa persona le va a ayudar a entender de que eso va a pasar, de que no se va a quedar en ese estado, porque algunas personas pueden sentir mucha angustia. Y por otro lado, yo también hago el sonido, porque mi sentido es que la persona se sienta sostenida y no es decirle, te sientes bien, o toma un vasito de agua, o necesitas un abrazo. No es el sonido, es seguirle acompañando, no estando con miedo cuando una persona llora, no querer que se calle porque me causa ansiedad. Entonces, todo este estudio de qué pasa cuando una persona le da ganas de vomitar, qué es lo que está ocurriendo allí y cómo yo acompaño esto, me va a mí a dar esta posibilidad de saber, bueno, el sonido puede abrir muchísimas cosas y yo entiendo
que esto que estamos viendo no es negativo, sino que es la forma en que el sonido está, la voz de la persona está movilizando lo que va encontrando en ese canal de encontrar la liberación, y yo estoy aquí para sostener. Cuando yo entiendo cómo hacerlo, cuando yo entiendo cómo sostener este espacio, cuando yo entiendo cuál es mi lugar y cómo actuar en esos momentos, la situación es muy diferente, porque ya no estoy con esa actitud tan vigilante, sino que puedo estar con mayor escucha. No solamente de lo que la persona está, como está sonando o lo que yo estoy haciendo en ese momento, sino también de muchísima información que empieza a aparecer y que yo tengo que estar en ese lugar que después de varias prácticas y las que ya son terapeutas lo deben conocer, en que uno está aquí, pero también está conectado. Hay como otro plano de conciencia en el que uno está en lo que está haciendo concretamente, pero también hay otro que dice, esto es lo que uno tiene que hacer, hay que cambiar esta dinámica porque esta es la que está dando resultado. Y para llegar a ese estado de conexión con lo que está ocurriendo en una sesión, yo tengo que poder entender qué es lo que está ocurriendo y cómo esto sí está acompañando a lo que las personas están trayendo. Para eso también es súper básico poder entender cuál es el motivo por lo cual una persona está viniendo, porque esto pasa muchísimo cuando trabajamos en muchísimas terapias holísticas. Y es que la persona viene por diferentes situaciones, pero pero yo no tengo el tiempo, no me doy el momento de preguntarle por qué está viniendo. Y no solamente, bueno, vengo por este dolor, vengo porque tengo una dificultad en el habla, por ejemplo. Había una chica que viene en la formación pasada de Suiza, y ella trabajaba con personas que tenían mutismo, que tenían dificultades en la expresión muy serias, y se daba cuenta que estas prácticas de oráculo vocal le ayudaban muchísimo. Pero si yo no pregunto cuál es ese, toda esa antecedencia de condiciones, de situaciones emocionales, si no lo sé, si se me abre algo que no es esperado, no voy a poder leer de dónde viene y cómo acompañarlo de mejor forma. Entonces es algo súper importante, y es poder hacer siempre este trabajo de entrevista, de conocer a la persona que está viniendo, y a partir de eso marcar un tratamiento a través del sonido. No se tratan todas las personas de la misma manera. No todas las personas van a tener las mismas reacciones y los mismos efectos. Evidentemente, cuando nosotros empezamos a trabajar con el sonido, imagínense que están en la formación, quizás viene y llaman a su novio, a su novia, a su compañero, a sus hijos, en fin, a su mamá, a su papá para hacer las prácticas. Está todo bien. En este momento, que lo hagan de esta forma. Pero una de las llamadas y de las invitaciones que yo les doy durante la formación es, ok, quizás primero lo hacen con una persona más conocida, pero ¿y si lo hacen con una persona que no sea tan conocida? A ver qué ocurre. Porque allí ustedes van a empezar a ver cómo hay habilidades de facilitar, de conducir espacios, de sostener, que solamente emergen cuando estamos en ese lugar de, no es tanto un ensayo, sino que yo también me tengo que poner en esta situación de convocar, de sostener. Por ejemplo, aquí ya me está diciendo que hay varias que son profesoras de yoga, que lo puedan incluir dentro de sus sesiones y ver lo que ocurre, y ver cómo quizás hay una persona que tiene reacciones diferentes, y verse ustedes, cómo ustedes lo pueden sostener. Después de haber visto todo esto que puede pasar, después de haber tenido todo ese tipo de acompañamiento, y sabiendo que cualquier cosa, después de la sesión me pueden escribir, Ale, mira, me pasó esto. ¿Será que tengo que escribirle a la chica después para hacerle acompañamiento, o dejo así? En fin, ¿no? Porque muchas de las cosas que nos ocurren, que es principal, por lo cual nos da mucha inseguridad, es que no sabemos si lo estamos haciendo bien o quizás no tanto. Y mi labor acá no es para nada ser una profesora de decir, lo estás haciendo terrible. No, no soy para nada así. Pero sí, seguramente, si ustedes me traen, que es el sentido, estar muy en contacto permanentemente durante la formación, después de sus prácticas, que me puedan traer no solamente las sesiones de implementación, sino que tienen el acceso directo a mí, de que me puedan traer, pasó esto en una sesión, yo sentí esto, ¿cómo lo ves tú? Esa supervisión
que es algo básico, por ejemplo, cuando uno está atendiendo como psicólogo, y por eso lo traigo a esta formación, a este formato de supervisión, cambia muchísimo. Porque a veces uno está trabajando y uno está haciendo intervenciones un poco a ciegas, y es normal en un primer momento. Pero está buenísimo tener alguien que te diga, mira, esto que hiciste estuvo excelente. Y no te diste cuenta que esto es algo natural que sale en ti, porque uno empieza a recibir ese feedback, esa mirada de no me doy cuenta, y esto siempre lo genero. Y es el tipo de personas que vienen a trabajar conmigo, como una de las chicas de esta última formación, que venían muchísimas personas trabajando por fertilidad, y pasaba algo en su trabajo de que siempre venían personas trabajando con fertilidad, hasta que le dije, mira, aquí hay algo que tú tienes para compartir. Ella no era terapeuta, pero las personas que de otra manera empezó a conseguir tenían este tema en este momento de su vida, y todas tenían una conexión muy profunda con las prácticas en esto de conexión con su sexualidad, conexión con su placer, conexión con otras formas de entender también su cuerpo para sostener diferente todos los tratamientos que estaban haciendo, en fin. Este tipo de visión acompañada, que normalmente no tenemos muchas veces cuando empezamos a practicar, hace que el proceso de aprendizaje sea mucho más rápido, porque no estoy errando a ciegas tantas veces, sino que hay otro que me está acompañando diciéndome cómo hacerlo mejor. ¿Cómo lo hacemos en la formación? Todo esto. Hay varios espacios para estar en contacto y para que sientan que yo realmente estoy allí, y este es el sentido. El sentido es que ustedes entren conociendo las prácticas del toning, conociendo las prácticas del oráculo vocal, conociendo lo que les hace a ustedes, pero el sentido es que ustedes salgan sintiendo que tienen las habilidades para sostener un espacio, el conocimiento para compartir por qué el sonido sana y por qué la voz es equilibradora en cualquier contexto, que ustedes realmente lo sientan, que eso lo han integrado. Entonces, por eso hay mucha información para que no importa sus tipos de procesamiento de información, puedan integrar ese conocimiento teóricamente, audiovisualmente, a través de experiencias, a través de prácticas que podamos entender, que no sintamos que ese es un conocimiento muy lejano, que tengamos el lenguaje para poder compartirlo y también explicarlo y entenderlo nosotros. Y otra de bueno, ¿y cómo se hace integración para que ustedes puedan saber cómo lo están haciendo? A través de tres ejes, ¿no? Nosotros, cuando ustedes entran a la formación, lo primero que van a tener es un espacio de eh, videos, donde ahí está toda la parte teórica súper explicada, y toda la parte práctica también como explicada sobre qué es lo que pasa detrás. Lo que ustedes vieron en oráculo vocal era la práctica, pero hay muchas cosas que explican por qué yo a unas personas les respondía a esto y por qué a otras, por qué unas personas conectan con el segundo chakra y otros con el quinto, y otras no sienten el primero. En fin, que ustedes tienen que entender para poder después interpretar, poder acompañar las preguntas que les traigan las personas con las que van a practicar. Entonces ahí está toda esta información. Hay también otro espacio que es de materiales teóricos, donde está todo muy profundamente explicado para que puedan seguir estudiando. Pero es un espacio de prácticas en que el sentido no es dar clases como esta solamente, sino que el sentido es que ustedes puedan, después de que ven una práctica, que tienen todo ese conocimiento teórico, puedan traerlo a esos espacios de supervisión. Esos espacios de supervisión, cada persona tiene un espacio particular para traer su caso, para traer cómo fue su práctica, para traer lo que les pasó, para verlo en conjunto. Y este es un espacio súper rico, porque imagínense, si hay una persona, como me están diciendo, que es psicóloga, y otra persona que trabaja con círculo de mujeres, quizás la que trabaja con círculo de mujeres trajo algo a partir de la práctica que hizo en alguno de sus círculos, que puede inspirar muchísimo, puede darle luces a otra persona que está trabajando
con pacientes en terapia individual y puede entender otras formas de aprovechar las prácticas y de entenderlas, porque cada uno va a traer su contexto y las poblaciones con las que trabaja y también los países con los cuales compartan, que también hablan muchísimo de cómo va cambiando, cómo las personas reciben las prácticas dependiendo si son europeas, si son latinas, si hablan inglés, si hablan italiano, si hablan francés, en fin. Entonces este espacio está allí. Hay otro espacio que es el espacio de tutoría. ¿Qué es espacio de tutoría? Es un espacio donde ustedes van a poder practicar las prácticas, valga la redundancia, pero con los mismos participantes de la formación. Entonces allí es un espacio donde vamos a poderle dar este feedback. Mira, no me quedó claro cuando decías esta instrucción, o esto me pasó cuando se te olvidó decir esto y yo conozco que tú la otra vez lo hiciste diferente, porque eso me abre la visión de empezar a ver cómo los otros también notan esta posibilidad de lo que yo vengo a dar y también todas las limitaciones que todas y todos tenemos a la hora de guiar, ¿no? Que también es todo allí. Nosotros podemos saber muchísimo, pero a la hora de guiar hay una cosa de la seguridad, de lo emocional, de lo psicológico que tenemos que empezar a atravesar para cada vez sentirnos más seguros, ¿no? Entonces estos, que son las habilidades de facilitación, se van trabajando tanto en este espacio de prácticas, este espacio de supervisión que yo tengo con ustedes a través de ejercicios que hacemos, pero también en las tutorías, para que puedan ir atravesando estos espacios de hablar, de cómo utilizar este espacio en que ustedes son las guías, en que ustedes tienen que dar instrucciones, que ustedes tienen que estar sosteniendo a otras personas. Y hay otro espacio que es evidentemente el contacto directo conmigo, que es esto que les comentaba, la posibilidad de estar durante esta formación en cualquier momento, mandar un mensaje y saber que yo voy a responderle y que no me están fastidiando para nada, que por eso esta formación es de tan pocos participantes para realmente poderles dar ese espacio y poder estar disponible para ustedes. Cuando nosotros tenemos conocimiento que aplaca la angustia de la mente de, y si viene una persona que se le quiere dar de listo y me pregunta, bueno, pero ¿por qué esto va a afectar mi ansiedad? Explícamelo, que ustedes puedan tener este conocimiento, que ustedes puedan saber por qué eh, tienen que abrir la boca si quieren tener un parto más humanizado. Por ejemplo, están trabajando con mujeres embarazadas o están trabajando con mujeres que quieren abrir más su conexión con la sexualidad o conectar de diferentes formas. Que ustedes puedan explicar por qué eso que ustedes van a hacer tiene una conexión con esa población, con eso que ustedes han decidido trabajar. Que ustedes sepan por qué funcionan las prácticas, cómo lo hacen y cuál es la que yo voy a ejecutar. Quizás, imagínense, son consteladoras familiares y ya conocen que van a utilizar el tono en movimiento antes de iniciar una constelación porque abre este espacio ritual. O no, quizás yo cierro con el canto carnático después de una sesión con mujeres. En fin, que ustedes puedan entender cómo construir sus espacios utilizando el sonido, entendiendo qué es lo que va a movilizar cada uno y cómo hacerlo. Y teniendo un espacio de que no están solas o solos en este proceso. Eso es súper importante para no sentirnos de que, y si erro mucho, y si hago mal las cosas, y si el otro le va muy mal por algo que yo hice. La verdad, cuando hay algo muy importante y es, la propia voz nunca va a hacer daño. No tienen la posibilidad de hacernos daño a nuestra propia voz. Evidentemente, si yo grito, hago cualquier cosa con mi instrumento, me puedo dañar físicamente un momento, que es lo que nos pasa cuando utilizamos la voz de una manera inadecuada. Pero hacerme daño fisiológico profundo o emocional no lo va a hacer, que sí lo puede hacer la voz de otra persona o un instrumento. Eso es importante. Entonces nosotros tenemos que entender eso. La voz de la propia persona no le va a hacer mal. Pero si yo entiendo lo que está abriendo y puedo llevar la propia práctica y toda la valoración y todo el tratamiento que quiera hacer para ir directamente a eso, por lo cual la persona está viniendo, abre muchísimo el cómo va a ser la profundidad del efecto de las prácticas y realmente el resultado que ustedes empiezan a tener en cada uno de esos contextos, que es para mí súper importante, que realmente el sonido
se vuelva una herramienta terapéutica en manos de ustedes, que ustedes puedan abrir más espacio donde las personas conecten con su voz, abran esa posibilidad de entender su voz como medicina y no sea solamente un espacio que es lindo, que es bonito, que es relajante, que es lo que normalmente pasa cuando no entendemos todo lo que puede hacer el sonido cuando está utilizado de forma realmente responsable e intencionada. Entonces, son estos cuatro aspectos lo que nos van a hacer que podamos, de quizás no saber tanto, pero tener la intención, que yo sé que evidentemente si están aquí es porque sienten, es el sonido, la herramienta que quieren en este momento integrar, pero no sé cómo hacerlo de forma responsable, no sé cómo iniciar, no sé cómo incluirlo en mis terapias o en lo que quiero formar, o no sé cuáles son esas habilidades que yo tengo que estar atenta también o atento en mi conexión con otra persona, que tiene que ver sobre cómo yo hago la evaluación de lo que está ocurriendo, cómo yo hago la interpretación de lo que está ocurriendo, que tiene que ver con criterios de bioética, de que no, por ejemplo, si una persona empezó no sé, a tener un dolor en el segundo chakra, usted dice, eso fue seguramente porque tú tuviste un abuso. ¿Quién eres tú para hablar de eso, no? Porque normalmente las personas, eso puede marcar terrible a una persona. Y nosotros no nos dan clases de bioética en ninguna formación terapéutica y es terrible. Porque nosotros entonces, evidentemente, desde el mejor lugar compartimos lo que creemos en nuestra sabiduría, pero si no es el momento para la persona para escuchar, aunque nosotros sintamos que es así, tenemos como compartírselo. Entonces el sentido es que realmente sea el espacio lo más cuidado posible y para esto es que tenemos también estos módulos de bioética, de cómo hacer que la persona sea la que se dé cuenta y no yo decirle, y no yo ser la que de una otra manera influye a cómo la persona está percibiendo lo que les pasó. Eh, Estas son las formas que yo puedo identificar que son, cuando no las tenemos, lo que hace que no empecemos a compartir. Que aunque sentimos que hay que hacerlo, somos masajistas y sentimos hacer algún tipo de acercamiento también con la voz porque sentimos que también se va a desbloquear. O somos profesoras de yoga y queremos ir más allá a cantar mantras, sino ir a un lugar más profundo también con el sonido. O sencillamente sentimos que es la voz lo que nos está llamando a decir, hay algo de acá que yo sé que es para el servir, para ponerlo hacia los otros, ¿cómo empiezo? Entonces, desde que esta sensación de quiero empezar hasta que lo hago, a veces pasa mucho tiempo o a veces hay como mucha desconexión porque no tengo claro qué es lo que se espera también o qué es lo que espera una persona que está viniendo de que ocurra. Toda persona que está viniendo a un espacio terapéutico es porque está queriendo que haya una transformación entre por qué llego y cómo salgo o lo que me puede dar esta práctica. Entonces eso es súper importante, tener esa visión de que el sonido no lo utilizamos para relajar, no lo utilizamos para como una parte de una ceremonia solamente, o algo que es lindo o es entretenido, o sobre todo relajar, que es lo que más hablamos. El sonido lo utilizamos y la principal cualidad que le damos es que nos va a relajar. Y como les decía al principio, para eso vayan entonces a tomarse una siesta, que va a ser más barato y igual les va a relajar. Tenemos que ir más profundo y eso está en nosotros, tener este conocimiento para poderlo llevar además a muchísimos contextos, sabiendo cómo esto puede transformar a las personas que lo hagan y nosotros pudiendo gestar ese espacio para que las personas se abran a recibir. Entonces, diciendo ya todo esto, creo que no leí nada de lo que tengo aquí. Pero lo dije. Tengo aquí unos escritos, pero al final me lo sé, qué bueno. Entonces, quiero abrir el espacio para que puedan preguntar lo que necesiten sobre la formación. No sé si todas están en la lista de espera. Igual aquí estoy por Instagram, los que no están en la lista de espera, vayan a mis stories y allí pueden entrar, ahí está toda la información. Es una formación, lo resumo por si hay una pregunta sobre eso, de 12 semanas, es decir, empezamos este sábado y dura hasta 26 de julio, que incluye, además de todo esto que estoy hablándole, de las clases conmigo, de las tutorías, de todos estos 7 módulos con más de 25 videos, pero en formato para una persona como Alexandra Hostos, es decir, cortos, no clases de 2 horas porque si no se va, sino conceptos a otro, para que uno pueda realmente como
sentir que está pudiendo enfocarse y aprender, e integrar. Yo en eso de la parte de la metodología para el aprendizaje me puse muy fastidiosa porque soy una persona que no aprende fácil en lo online. Porque a veces es como, bueno, tengo que ver otra vez una clase de 2 horas, no Sí. tengo la atención. Entonces por eso es que está pensado para que hayan unas clases muy al punto de cada uno de los conceptos y acompañado de un material donde se desarrolla mucho más teórico para que ustedes puedan imprimirlo y leer donde sea que esté. Entonces el mismo contenido les llega audiovisualmente y también a través de un material bibliográfico y después seguimos profundizando esto a través de la práctica en las sesiones en que nos vamos a ver. Además de esto, hay unas sesiones que me parecen que son bien importantes y las incluí en esta formación en comparación a la primera y tiene, en esta edición y tiene que ver con aprender a cómo utilizar otros instrumentos para acompañar estas prácticas. Yo normalmente, por ejemplo, utilizo el tambor y el shruti, pero hay otros instrumentos que pueden utilizar. Si ustedes utilizan otro tipo de instrumentos o son músicos y quieren utilizar más para que entendamos por qué en algún tipo de práctica no voy a utilizar una guitarra y por qué en otra sí podría, por ejemplo, porque en una no utilizo el tambor y en otra sí podría. Entonces que entendamos y así podamos integrar más los recursos que tengamos. Y hay otra clase que me parece súper importante porque no todas las personas tenemos la práctica de utilizar la voz para contextos quizás muy grandes, de varias personas. Poder, sí, llevar el sonido. Uy, Audrey, te voy a cerrar un poquitito, solamente un ratito. Eh, y sentimos que nuestras instrucciones la gente no la escucha, no llega. En mitad de la sesión empezamos a hablar muy bajito por esto, por ejemplo, que pasa mucho cuando uno es psicólogo o terapeuta de uno a uno, de por crear este tipo, este estilo de intimidad, hablamos más bajito, pero si estamos trabajando con 10 personas no podemos hablar de la misma forma porque todos tienen que sentirse sostenidos por nuestra voz. Entonces hay una clase de técnica vocal conectada a facilitar espacios terapéuticos que es especial para poder resolver eso que nos pasa y que nos va a estar pasando en lo largo de las prácticas para poderlo resolver con una persona que ha sido formada por este método, pero también es profesora de canto y también trabaja enseñando canto a grupos muy, muy grandes, entonces sabe cómo manejar las instrucciones en ese tipo de contextos para que ustedes también puedan como hacerles todas estas preguntas. Si hay alguna pregunta, que aquí veo las manos levantadas, de Gaby y de Audrey, no sé si se pronuncia en tu país Audrey, Audrey me dices, para que puedan preguntar. Y si no pueden alguna levantar el micrófono, pueden dejar por el chat y las leo. Por aquí voy a cortar y cualquier cosa en la lista de espera se las dejé en los stories. Aquí ya cerré. Listo, Audrey, cuéntame, por favor, cuéntanos. Ok, Alexandra, bueno, me parece maravilloso todo lo que nos has dicho. Me inspira mucho todo el concepto de cómo has armado esto, porque una de las cosas que dices, sobre todo de los healing sounds, que es algo que yo hago, pero es verdad, todo el tiempo, bueno, los healing sounds, ¿para qué son? Para la relajación, pero no hay como ese concepto ya un poquito como más elevado para explicar de que no solamente es una relajación. Yo de verdad estoy sumamente entusiasmada con esto, pero hay dos cositas que me frenan, para decirlo, te mandé un email, es los días, porque trabajo en la semana dando clases, y el otro es que estoy programando un retiro para esos días de 4, 5 y 6 de julio. Entonces estoy como muy, digamos, estoy un poquito comprometida con esto, tú sabes, poniendo como la atención allí y yo quiero de verdad de todo corazón como dedicarme a esta formación. No quiero estar nerviosa, no quiero estar como, ay, lo del retiro, ¿sabes? Te Te entiendo, preguntaba. te entiendo totalmente, mucho, Sí. mucho, porque además el sentido es que también somos la mayor, o sea, esto está destinado para
personas grandes, en el sentido de que nosotras todas tenemos muchas cosas que hacer, o sea, mucho Sí. trabajo, madres, muchos proyectos, o sea, no podemos estar, no es como estudiar una formación en otra etapa de la vida, ¿no? Sino que tenemos que sentir que le sacamos realmente el provecho a toda esta inversión de tiempo, de dinero que estamos haciendo y que realmente podemos conectarla con toda la estructura de nuestra vida. No, esto es súper importante. Entonces te Sí. comento, por ejemplo, el año pasado hubo dos chicas, una estaba en Nueva Zelanda, es decir, nunca se pudo conectar en ninguna clase en vivo, porque a ella le tocaba a las 2 de la Oh, mañana. Pero ¿qué pasaba? Ella venía, las clases en vivo de este año son los domingos, porque yo sé que muchos trabajamos hasta el sábado y la cosa es que puedan venir a ese espacio, entonces son los domingos. Las clases que me están preguntando Zaida, las clases en vivo son de máximo 2 horas de duración. Muchas personas, y respondo de una vez que son cosas parecidas. Por ejemplo, si ustedes me dicen, mira, yo tengo solamente para entrar media hora porque después tengo otro compromiso, yo paso tu caso de primero porque quizás no te puedes quedar las 2 horas y después vas a ver, porque hay una cosa que es de todos los testimonios de las personas que hicieron la formación en esta primera edición fue como, wow, las clases en vivo eran muy interesantes, porque tenemos personas que trabajaban con cáncer, personas que trabajaban con autismo, personas que trabajaban en sesiones de psicología y traían cosas que era como, es muy rico. Entonces después la veían porque aprendían un montón, ¿no? Entonces eso por allí, pero como que sepan que como somos un grupo tan pequeño, yo estoy totalmente en contacto con ustedes y el sentido es, si Valeria, por ejemplo, me dice, mira, Ale, yo no puedo estar porque me estoy yendo de viaje, pero hice la práctica, ok, nosotras hablamos, ¿sí? Como ese es el sentido es que si ustedes lo quieren hacer, yo voy a estar totalmente disponible para sostener. Que no pueden venir a eh, la clase el sábado, no importa. Hablamos por mensaje, hablamos por mensajito, hacemos una llamada, me explicas. Como ese es el sentido. Por eso es que se abre una formación, se ha cerrado una, se abre esta formación y es hasta julio que yo estoy como para ustedes. Que no tengan vergüenza de, ay, no, es que Ale tiene hija. No, yo estoy aquí para esto. Para mí es súper importante eso porque cuando yo empecé no había nadie a quien preguntarle. Era así como, bueno, yo creo que esto se hace así. Mi profesor nunca nos dio el acceso para eso. Las sesiones que teníamos de práctica no había realmente estos acompañamientos. Y para mí es súper importante calmar esa ansiedad de que lo estoy haciendo mal. Porque eso es lo que uno claro. quizás lo estoy haciendo muy mal, porque eso es lo primero que uno piensa. Muy pocas personas piensan, yo lo hice excelente, sois... No, siempre uno piensa que No, no. le puede hacer mucho mal a una persona. Y poder tener una No. persona que pueda asertivamente, porque también si hay algo que no están haciendo, y mira, está todo bien, pero quizás recuerda la próxima vez decir esto porque esto es lo que va a evitar que ocurra esto. Sí, o sea, ese es mi papel, es estarles acompañando. Las Entonces, las clases clases entonces son los domingos. son los domingos, la mayoría de las clases. Creo que hay alguna que será un sábado, por ejemplo, de esta de inicio es el 3 de mayo, es este sábado, pero evidentemente todo queda grabado y ustedes tienen el acceso a que, mira, no pude estar. Por ejemplo, hubo un chico que se le murió el papá eh, en medio de la formación, pero Ujú. después cuando se restituyó y se quedaron cosas pendientes de alguna de las clases, Ale, mira, quiero atender esto contigo porque no me quedó claro. Excelente. O sea, lo No importante hay es que clases en la ustedes... semana. No, No. No. Eh, ¿Y no, imposible. cuánto ¿Cuánto más o más o menos menos necesitamos estamos para para la la... práctica, digamos? Perdón, que O se sea, cortó. te decía que cuánto necesitamos durante la formación, o sea, todos los días hay que practicar más o menos cuánto, No es así. ¿no? Muy bien que me hiciste esa No. pregunta para que quede más clara. No, esto no es así de que tenga que practicar todos los días algo. Eh, El formato es, abrimos por ejemplo este 3 el módulo uno. El módulo uno es de conceptos básicos, resonancia, sonido,
conducción ósea, armónicos, qué es lo que pasa en el vientre de la madre con el sonido, por qué la voz nos afecta desde ese momento, por qué cambia nuestro sistema nervioso. O sea, yo quiero que ustedes sepan mucha la información que está ahorita desde la física y también desde lo ancestral. Entonces, que tengan como ese basamento. Nosotros tenemos clase después. La clase próxima es el 18 de mayo, si no me recuerdo. Ahí igual tienen el programa de la formación, lo tienen en el chat, ahí se los acabamos de dejar. Entonces, el 18 de mayo hacemos una clase en que cerramos este tema, que es más teórico. Igualmente, mi apreciación es que si ustedes en ese momento quieren hacer las prácticas de oráculo vocal a la luz de eso que están viendo en la teoría, les va a dar, primero les va a refrescar las prácticas en ustedes, lo hacen como ustedes puedan hacerlo a partir de también cómo está la metodología de oráculo vocal, pero ahí ustedes pueden decir, ah, mira, esto que se movió es esta frecuencia que hablaba, ah, este sonido que escucho es el armónico, ah, ahora entiendo, ah, esto es el entrainment. Como eso me abre la visión a estas prácticas, poderlas tener con esa conciencia de lo teórico. Pero a partir, por ejemplo, que esa sesión se abre esa ventana de el módulo uno. El módulo uno es el toning. Entonces, y está todo lo del toning, porque desde cuándo, todo el basamento teórico de cómo funciona, de cuándo hacerlo, de los efectos que puede tener, de las percepciones que pueden tener las personas, todo esto. Y ustedes tienen entre 2 y 3 semanas para hacer una práctica, Ok. para hacer a una persona o a un grupo de personas, lo que ustedes puedan hacer. Después de eso llega la clase de implementación en que ustedes traen a que conversemos qué fue lo que les pasó en estas prácticas. Ustedes pueden estar en la clase, excelente, porque es un espacio muy, muy rico, porque además en cada una de esas prácticas yo también doy media hora de hablar sobre estos conceptos de habilidades de facilitación de espacio, que a veces ahí es donde nos trabamos, en cómo guiar un espacio, cómo sentir que tenemos la autoridad para sostener, cómo abrir esos niveles de escucha, cómo hacer cuando las personas, en fin, todas estas cosas que tienen que ver más con lo interrelacional de las dinámicas de grupo. Y después cada uno tiene su espacio para traer las preguntas y las dudas de lo que hizo. Entonces tiene estas 2 o 3 semanas dependiendo de las dinámicas, de las prácticas. Si ustedes no pueden estar en la práctica, pueden evidentemente venir y me preguntan directamente y yo estoy súper disponible. Estoy yo y está otro tutor también. Él se encarga es más de las partes, Felipe se va a encargar más de la parte técnica, mira, no puedo entrar, mira, me cuesta esto, estoy... Y conmigo toda la parte de práctica, de cómo le fue con las personas, de las dudas que tengan, como no, directamente. Entonces, así es que se hace, Audrey. Ok, Gracias. gracias. A ti. A ver, ¿quién era el que me había levantado la mano? Se fue, no sé quién era. Si alguien tiene preguntas, puede dejarla por acá. No hay más preguntas. Es todo increíblemente claro. ¿Sí? Oye, tenía Tenía una una pregunta. pregunta. Tenía Tenía otra otra pregunta, pregunta, pero pero ahora se ahora me se me fue. fue. Bueno. ¿Qué sería? ¿Qué consideras tú que es como más fácil? Me imagino que eso depende, pero digamos, si queremos hacer una práctica en grupo o quizás más personal, como para tener la vivencia, Depende de digamos, la más persona. profunda. Esto es súper Pero, interesante porque, ay, y me faltó decirles algo. Una de las clases que también hay especiales tiene que ver sobre cómo proteger el espacio, cómo entrar en comunicación con ese espacio, cómo proteger el espacio, cómo protegernos nosotros y también cómo proteger a la persona con la que vamos a trabajar. Que con el sonido es bien importante porque hay que entender que eh, el sonido, la voz, es una llave para abrir muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces cuando estamos trabajando en lo terapéutico con el sonido, que empezamos a cantar, porque por ejemplo aquí como me dice Joana, que me dice, no, yo canto de manera intuitiva, como todos lo pudiésemos hacer y está súper bien que lo hagamos. Pero por ejemplo, si hay una persona con algún tipo de condición, puede ser que esa persona se vaya mejor y después yo estoy con el dolor. Pasa un montón a las personas que somos hipersensibles, ¿no? Entonces tenemos que entender
que cuando nosotros estamos compartiendo el sonido es una relación bidireccional. Entonces, así como yo estoy dando, también hay cosas que me están llegando. Yo tengo que saber qué dejar entrar y qué no, porque esta es mi materia prima para poder sostener. ¿Qué ocurre? Y esto es muy dependiendo de las personas y por eso está buenísimo que ustedes puedan practicar en espacios individual o con más de 2 personas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay personas que sienten, tenemos el prejuicio de que lo grupal va a ser quizás más pesado y no es así, en mi experiencia y para la mayoría de personas. ¿Por qué? Porque cuando estamos varias personas haciendo una dinámica de voz, primero todas ellas se van autorregulando por la misma frecuencia que están ejerciendo todas. Entonces, quizás uno se queda sin cantar porque no siente hacerlo, pero lo que las otras personas le están ofreciendo como frecuencias van allí rearmonizando. También allí nuestra intención es poder sostener el espacio, poder proteger toda la dinámica, pero allí hay muchas cosas que se empiezan a dar energéticamente entre el grupo que son menos fatigantes también para la persona. Que a veces cuando uno trabaja solamente con una persona es súper intenso y ustedes lo ven. De que, wow, salí mucho más cansada en un tono y haciéndolo con una persona que con 5 o 6. Porque hay un factor de que el canto grupal es armonizador de por sí y hace que la energía que yo necesito dar para sostener sea menor porque estamos sosteniendo en grupo. Y eso es una cosa que uno aprende y cuando lo vive uno dice, wow, es que me gusta más hacerlo en grupo, lo que pasa es que creemos que va a ser más difícil. Siempre tenemos la visión que va a ser más difícil porque tenemos que estar viendo a todas las personas y sentimos que si alguien no logra conectar, va a desestabilizar el grupo, sentimos que podemos controlar más a una. Pero es interesante cuando lo hacemos en grupo porque se abren muchísimas cosas que pueden ser de mucho beneficio para todos y donde nosotros estamos sosteniendo, pero no estamos siendo los principales canalizadores de una energía para las personas que están allí. Entonces, por eso es que yo les invito siempre a compartir alguna sesión por lo menos en grupo porque se van a dar diferencia de lo que pasa en lo energético y cómo ustedes salen. Y evidentemente hay prácticas que yo les indico cómo hacer para hacer antes y para hacer después, para no terminar sin energía cuando estoy sosteniendo el espacio. Tengo que aprender también a tener una disciplina. Sí, una disciplina energética cuando trabajo con personas, ¿no? Y más con los invisibles, no es que, bueno, terminé y se acabó. Yo tengo que aprender a hacer cosas para restituir mi energía y para poder no solamente como dejar todo allí, sino que estar siempre más resguardada. Entonces hay una clase especial que me parece súper importante esto dentro de la formación. Gracias, Audrey, por tu pregunta. Sí. No, No, a a ti, ti, Alejandra. Alejandra. ¿Vas a Buenísimo. grabar las clases que son en vivo? Me pregunta Valeria. Sí, claro, todo queda grabado. Ustedes tienen acceso a la formación y todo lo que tengan allí. Por un año, evidentemente, hay todos los materiales teóricos se pueden descargar. Es el sentido que los descarguen. Hay muchas prácticas para hacer, experimentos para hacer, para entenderlo y para que después si les gusta los puedan llevar a los lugares donde comparten y que también mostrarse a las personas les abre el mundo a entender por qué ustedes están trayendo esto, estas prácticas. Entonces todo queda grabado. Lo que sí es súper importante es que puedan sentir, y eso es una cosa súper personal, voy a darle aquí el permiso a otra persona. Es súper personal si ustedes sienten empezar a practicar. Es eso. Porque no puede ser teórico, si no van a decir, ay, sí, muy lindo, pero el sentido es que antes del final vamos a tener unas sesiones individuales de 30 minutos o más, porque siempre se extiende un poco más con cada uno. Y que podamos ver como esa lectura de lo que hemos estado construyendo. Que ustedes puedan darse cuenta, wow, al principio cuando tenía que explicar por qué utilizar la voz y por qué el sonido era como quizás muy rígido al principio y como al final ya encontré mi forma. Y me doy cuenta de que con esta persona, con este grupo de personas me pasa esto y me doy cuenta que para mí el tono en movimiento no me gusta por esto, entonces lo he cambiado y he hecho esto.
Entonces hay unas sesiones que son para realmente poder ver esa evolución de las prácticas y poderles yo dar el feedback de que si ustedes me dicen, mira, a mí me cuesta esto y decirle, pero quizás si haces esto va a cambiar, pero tú tienes ya lectura de cómo lo haces tú. Tienen que tener eso para poderse dar cuenta de cómo es, de cuál es su posibilidad de compartir y cómo lo hacen y cuáles son sobre todo, que es lo más hermoso, esas cualidades naturales que emergen cuando trabajamos con los otros y que cuando nos empezamos a tener esa presencia de, mira, las personas siempre me dicen que se sienten súper escuchadas, de que mi voz les hace esto, en fin, es lo que me hace allí poder tener ese arsenal de cosas que yo sé que doy naturalmente, pero si no practico no voy a poder observarlas y me voy a quedar en un lugar de no sé cómo sería, y el sentido es utilizar este espacio para eso, para practicar. A ver si tienen otras preguntas, estoy leyendo acá. Aquí Saida me pregunta, sí, terapia energética en sesiones individuales y en grupos, en las ceremonias, encuentros participativas, en mis instalaciones de arte, sobre todo las que llevamos a cabo en los bosques, entornos naturales. Estoy integrando el trabajo con el sonido, particularmente lo aprendido contigo en el retiro y en oráculo vocal, y haciendo instrumentos, esculturas, herramientas mágicas, pero quisiera potenciarlo y sentirme más segura y confiada haciéndolo. Sí, Saida, es súper importante. En la edición pasada estuvo un chico que es músico y también lleva ceremonias. Entonces, también trabaja en lo artístico mucho, pero cuando nosotros tenemos el entendimiento de cómo construir un instrumento, cuál es la intención que puede ir detrás, si hay unas personas, si estoy en un espacio con estas características, cuál va a ser mejor práctica para hacerlo, como cambia todo, ¿no? Me permite realmente diseñar lo que quiero hacer, que ese es el sentido de poder que cada uno de ustedes pueda diseñar cómo van a ser sus sesiones, que van a ser todas muy diferentes, pero teniendo idea, no solamente que sea como, bueno, yo voy a poner esto aquí, sino que teniendo realmente más profundidad para lograrla. Al final el sentido es que ustedes puedan decir, bueno, yo sé todo esto, pero yo soy profesora de esto y también hago esta otra terapia y trabajo con personas con, yo qué sé, ansiedad. ¿Cómo yo puedo hacer mi propio tratamiento? Quizás no es el tono incompleto. Quizás yo me doy cuenta que haciendo estos sonidos ya yo llego al grado al lugar que yo quiero llegar. O yo utilizo esto y después lo conecto con esto otro. El sentido no es que hagan igualito lo que yo hago. Jamás, jamás. No, sino que ustedes puedan integrarlo a sus sesiones, a sus prácticas, a sus laboratorios, al arte con el que ustedes en este momento estén allí desarrollando de una manera diferente. Pero para esto pues, tienen que entender el cómo y la estructura para después poderlo desarmar, pero que sea de forma responsable y que realmente tenga eficacia. Ahí, Gaby, sea eficaz más bien. Hola, Gaby. Tienes que abrir tu micrófono. A ver si te puedo ayudar. A ver, Gaby, no, no te estamos escuchando. Tienes que, ahí abajito, tienes que tener un Audio. micrófono. Ahí está. Perdón que me quedé sin batería recién, que por eso, bueno, y no sé si ya hicieron la pregunta, pero algo que un poquito me inquieta es, cuando uno comienza las prácticas y sobre todo con digamos, para llevar adelante estas prácticas, que me imagino que no podremos tener todos los conceptos internalizados en el día uno. ¿Cómo hacer, digamos, para ser responsables y éticos, ¿no? En el momento de sostener a un otro, todavía no teniendo todos los conceptos internalizados? Te lo pregunto porque un poco eso, no sé cómo se maneja o cómo se hace. Bella, te cuento. Gracias. Por favor, gracias a ti. Te cuento. Una cosa es tener los conceptos súper aprendidos, Sí, ¿no? Y eso es una cosa que uno lo va tomando poco a poco y que uno va construyendo su forma de explicar. Porque, por ejemplo, mi forma de explicar todo lo sonoro
tiene una forma a partir de las cosas que a mí me interesan decir, a partir de la gente con la que trabajo. Pero quizás si tú trabajas con personas con una condición u otra, te va a interesar más llevarlo por otro aspecto. Entonces es una cosa que uno va construyendo y esto hay un espacio para justamente poder desarrollar este espacio de ponernos a escribir y podernos ver cuáles son las formas que tenemos de compartir, ¿no? Eh, pero es también entender de que nosotros hicimos unas prácticas que están ya en nuestro cuerpo, ¿no? Ya nosotros sabemos cómo es cómo se siente ser esa persona que está afuera. Y después yo voy a ver todo este video que me va diciendo un montón de cosas que va a abrir mi posibilidad. La otra opción, el camino, el próximo paso para poder estar allí y entender qué es lo que pasa es haciéndolo. Porque allí yo me voy a dar cuenta de que eso de lo teórico se me presentó. Si yo estoy esperando a saberlo todo perfecto para practicar, nunca va a llegar ese momento. Nunca va a llegar. O sea, no es posible. Porque es una cosa, por ejemplo, en cualquier carrera, por ejemplo, terapéutica, uno tiene 5 años, 6 años estudiando. Y uno cuando está frente a una persona no sabe nada. Uno no sabe nada. O sea, es así como, no, hay muchas cosas que no sé. Pero es solamente en ese ver qué es lo que a mí me pasó con el otro que yo puedo tener, esto era por esto. Ahora entiendo. Entendiendo que, por eso es que trabajamos con la propia voz de las personas, que su propia voz no le va a hacer mal. Y eso es súper Claro, importante, claro. entender eso. Y por eso es que estas prácticas son las que yo tomé para que ustedes puedan empezar este camino de utilizar la voz en contextos terapéuticos, porque no va a hacer daño a la voz. Que ustedes no supieron explicar algo y que se pusieron nerviosos, eso es otra cosa. Ujú. Sí, eso es otra cosa. Sí. Pero las prácticas no le van a hacer mal. No, porque son prácticas además que son simples y que las personas de una u otra manera, si se abren a recibir, les van a hacer bien de una u otra manera. La cosa es que nosotros abrimos el espacio para que esas personas se puedan abrir, que ese es el otro, esto es lo que nosotros vamos a estar aprendiendo y para aprender eso necesitamos practicar. Porque no nos damos cuenta de cómo somos en nuestro papel de compartir y de facilitar hasta que lo hacemos. No sabemos cómo es nuestra forma. Tenemos una teoría, pero en ese momento es que decimos, ¿cómo yo hablo en este contexto? ¿Qué me pasa a mí cuando esta persona, con qué tipo de personas me gusta trabajar? Y eso también es súper importante. Tipo de personas, mire, es que no, esto no es para mí. Ya está. Entonces, es importante allí. Aquí Audrey me dice también, yo no canto nada. No tiene que ver con cantar. Tiene que saber con poder compartir tu voz y poder sostener este espacio. Si trabajas con el sound healing también es importante porque es el instrumento así que abre todo más potente. Entonces justamente como abrir este espacio también para ti. Porque solamente si tú abres este espacio para ti vas a poder acompañar a otros que estén en esta misma situación. Por ejemplo, al final, en la sesión del sábado pasado, que fue la final de la formación, esto es lo que decían varios, ¿no? De que en este momento su forma de explicar lo que hacía el sonido venía dado con lo que les había dado a ellos. Porque una cosa es decir, bueno, el sonido abre esto, 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 esto. Otra cosa es decir, yo pensaba esto de mi voz y me di cuenta en este momento que estoy pudiendo guiar dinámicas de voz y que están teniendo resultados. Entonces todos podemos tener este espacio, es muy diferente en la forma de compartir, siempre que es desde tu experiencia. Entonces es importante allí también hacer ese trabajo de liberación para poderlos creer, porque si sentimos que no lo hacemos porque no podemos hacerlo, entonces el otro tampoco va a poder pasar por ese camino. Eso también es algo importante. Las inscripciones no son hasta hoy, las inscripciones son hasta el viernes, pero el sábado empezamos. Solamente que hasta hoy fue el valor promocional. Ahorita ya viene el valor completo. Igual lo pueden pagar en varias cuotas. Creo que son hasta 3 cuotas. Y si hay alguno que necesite algún otro tipo de plan de pago, puede escribirnos a contacto@alexandrahostos.com y allí lo hablamos. Eso es algo importante para decir. A ver si alguno tiene otra pregunta, a ver si las tengo aquí en la... Las Las horas, horas, Alejandra, Alejandra. ¿Qué horas? ¿a qué ¿A qué horas hora finalizas? Son a las 5, creo que son a las 5 de Europa,
Ahorita, por ejemplo, ahorita ya son las 7:30. 5, ¿tú estás de dónde, Audrey? Yo Yo estoy estoy en en Florida, Florida, Miami. Miami. Son 5 horas menos a la 1 de la tarde tuyas, por ejemplo. Entre 12 y 1, dependiendo. Allí, miren, métense aquí. Ujú. Ujú. Ahí está colocado en el chat, ahí está el programa y aparecen todas las horas. Aquí también me preguntaban de cómo integrarlo a las clases de yoga. Entonces, hay una cosa importante en las clases de yoga, las clases de movimiento, y es que va a depender de nuestra intención. Por ejemplo, si nuestra intención es justamente que las personas puedan estar en mayor estado de presencia, que las personas puedan estar más conectadas con su cuerpo, vamos a utilizar algunas prácticas si ustedes quieren ayudar a liberar ciertas tensiones, o también, que fue algo que hizo una persona dentro de esta edición, que fue muy bonito, es ayudar a que las asanas fueran ayudadas no solamente con la respiración, sino también con sonidos. Entonces eso es un acompañamiento que yo le hice a ella como puntualmente para entender en sus sesiones que ella tiene armada cómo utilizar la voz. Entonces hay muchas formas en que ustedes lo pueden utilizar. La cosa es que por eso es que yo necesito saber cuál es la intención de utilizarlos cada uno para también tener idea y que cuando nos sentemos a hablar poder allí como seguir creando, ¿no? Entonces eso siempre va a estar contemplado, las características cada una que tengan de su forma de compartir. El valor promocional, me dice G, es de $1,000 hasta hoy. Y 1,200, creo que Laura me va a decir mejor. Creo que puedo estar diciendo cualquiera. Ahí en el documento aparece todo, por favor, mírenlo, porque yo creo que no lo tengo todo, queda grabado. Listo, gente hermosa. Creo que no hay más preguntas. Y bueno, cualquier cosa allí seguimos conversando. Gracias por estar. A las que conozco y a las que conoceré pronto si están. Y bueno, muchas, muchas gracias por estar. Creo que quedan los últimos 3 o 4 lugares. Así que nos van comentando en nuestro curso de la semana y el sábado nos vemos para la primera clase donde nos vamos allí a ver y entender por qué realmente estamos aquí. Así que un abrazo grande y que estén súper, súper bien. Chau, chau, chau.